Y que vuelve después de un tiempo y de la pandemia y demás a la presencialidad en su 10º aniversario. Así que es interesante conocer porque inclusive durante estos días hemos hablado tanto de Melconian, de Milei y demás. Daniel Rosales está participando de esta expo donde hay diferentes exponentes de la economía en la República Argentina, un tema que nos interesa de igual manera a todos. A todos. Dani, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, ahí en Capital Hola, Federal. Emiliano. Sí, estamos acá en Capital Federal. ¿Cómo estás, Emiliano? Pero Buenas muy noches bien, para muy vos, un bien. saludo. Bueno, gracias por estar Me ahí. alegro. ¿Estás en el predio rural o ya terminó la jornada de hoy? ¿Cómo es la agenda? Ya terminó 19:10, ya con los últimos seminarios y workshops que hay en el día, más toda la actividad del Congreso, así que realmente un lindo evento que, como decías vos, volverá Contanos a vos de la qué se trata, a ver la presencialidad. Expo EFI, sí. La Expo EFI es justamente el Congreso, se realiza el Congreso Económico Argentino, Sí. más además se le agrega seminarios, workshops de todo tipo que están dirigidos tanto para las empresas, para las pymes, para las personas físicas, digamos, que quieren conocer de economía o de finanzas. Y obviamente hay una cantidad de personas muy interesante que se acercan en cada uno de los workshops. Así que hoy tuve la oportunidad de estar en un seminario y en un workshop, todo bien enfocado en lo que es finanzas y puntualmente en panoramas posibles o panoramas hacia el futuro, teniendo en cuenta las próximas elecciones, teniendo en cuenta los planes económicos que están presentando los candidatos. Así que realmente muy interesante de cara a esta situación en la cual siempre en los años impares nos toca, que son las elecciones, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el tema de coyuntura inmediata de lo que se está hablando con diferentes disertantes en este, sobre todo, año tan particular para la República Argentina? ¿Tiene que ver con la coyuntura actual, digo, de lo que se está hablando, de los mercados, digo, de la expectativa que tiene el mercado, de la poca expectativa quizás que tiene el mercado, de la poca credibilidad inclusive que tienen los mercados hoy por hoy? Bueno, justamente lo que se están analizando son los posibles escenarios, teniendo en cuenta, bueno, las encuestas, en algunos casos, algunos de los profesionales, tanto de finanzas como de economía, a las encuestas las están mirando con un poco de recelo, ¿no? Por lo que pasó en las últimas elecciones, pero principalmente es qué va a pasar con si hay una devaluación en los próximos días o después de las elecciones o recién a partir de la asunción del nuevo presidente, qué va a pasar con la elección a partir de el 22 también, porque sabemos que han pasado algunas cosas estos días, ¿no? Que todavía ni lo mencionamos, pero todas esas cuestiones puntuales que vienen pasando desde las nuevas medidas que presentó el ministro candidato, más qué va a pasar también del punto de vista de los mercados, ¿no? Que es algo realmente de qué manera se puede refugiar el inversor frente a tanta incertidumbre y algo que mencionabas vos recién respecto al tema de la falta de confianza respecto a las economías a la economía que nos espera para este corto plazo, que son 60 días, que en Argentina a veces 60 días en un contexto de elecciones parece ser una eternidad, ¿no? ¿Has tenido la presencia ahí? Estaba, digo, durante estos días, de quien ha sacado el 30% en las últimas elecciones PASO, de Javier Milei, ha sido uno de los disertantes, ¿verdad? Es uno de los disertantes, estuvo hoy la mañana, yo no pude estar porque bueno, llegué en el vuelo del mediodía, pero va a estar mañana Bullrich también disertando en el Congreso, y bueno, y obviamente están en los equipos económicos más cercanos a los candidatos, en su mayoría disertando en el Congreso, ¿no? Melconian va a estar, que ha sido muy nombrado también estos días para acercarse al futuro, si es Bueno, que es reelecta, o electa, mejor dicho, presidente. Ya se confirmó que Melconian sería quien manejaría la economía en el caso de que eventualmente Patricia Bullrich sea elegida presidenta en las próximas elecciones. bueno, en la agenda no está, en la agenda actual no está. No sé si vendrá como invitado,
pero en la agenda oficial, digamos, no está Melconian. Generalmente no suele venir este tipo de congresos, suele venir parte del equipo de él, así que no creo que como invitado o vaya a aparecer más que todo en esta situación en la cual, como mencionabas, que ya está como el futuro ministro de Economía en caso de que ganara Bullrich, ¿no? Digo, para los terrenales como nosotros, que poco y nada entendemos de economía, uno cuando lo escucha a Melconian tiene la particularidad de ser muy didáctico, muy pedagógico, muy simplista, un término que es tan complejo como es la economía. ¿Cómo es considerado en el mundo de la economía Melconian? Bueno, Melconian es una persona, primero, como bien decís vos, muy simple para analizar los conceptos. Tiene un gran equipo. Tiene un gran equipo de economistas como D'Astangelo, que está dentro del equipo de él. Realmente son dos economistas muy simples, fácil de entender, fácil de comprender. Tienen mucha experiencia, que eso también es importante. Y algo que me parece importante desde el punto de vista de la economía y de un futuro plan, vienen trabajando hace un montón de tiempo, independientemente a esta situación que podría llegar a ser ministro de Economía, viene trabajando y siempre ha estado presentando planes de diferentes tipos para acompañar a los diferentes gobiernos, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido nos encontramos con una persona que siempre es una persona a la cual es simple para mencionar y para plantear situaciones muy particulares. Creo que desde ese punto de vista, en su mandato cuando estuvo como presidente del Banco Nación, realmente tuvo una muy buena gestión también. Entonces, creo que en ese sentido nos encontramos con un futuro, ¿no? Ministro de Economía también bastante interesante. Del otro lado, bueno, nos encontramos con Milei y todo su equipo, y del lado de Massa todavía no tenemos mucho conocimiento cómo sería esa parte de economía, incluso tampoco cuáles son los planes. Hay algunas cuestiones muy particulares de Massa, pero creo que todavía no hay un plan concreto de cómo seguiría el gobierno de Massa en caso de ser electo, ¿no? Bueno, durante estos días, más allá de que ya se conoce la propuesta de Massa, que es dolarizar la economía, ya lo he explicado de alguna manera también Melconian y de otra manera más endeble Patricia Bullrich, porque me parece que de aquí en más de esto confirmarse, como ya se ha confirmado, Melconian va a ser la espada mediática de Bullrich a la hora de hablar de economía y seguramente lidiar y enfrentarse con Javier Milei, ¿no? Han hablado de esta economía bimonetaria. ¿Qué opinión te merece esto al respecto? Bueno, hoy se habló mucho de eso. Sí. Contanos cómo funcionaría, ¿no? Claro, el tema es cómo funcionaría la economía bimonetaria cuando no tenemos, en realidad no tenemos una experiencia formal, pero tenemos una experiencia informal de esa economía, ¿no? Porque hoy, quieras o no, muchas de las cuestiones de economía se manejan en términos de dólares, como por ejemplo la cotización de un auto, de una camioneta, la cotización de una propiedad. Entonces, creo que en ese sentido tenemos una práctica informal, pero no tenemos una práctica formal. Y ese es el gran desafío de los gobiernos que vengan en futuro, de plantear una economía que esté parte dolarizada o no, y de qué manera estén marcadas las reglas del juego para que haya confianza. Creo que esa palabra es fundamental, Emiliano, que haya confianza, porque eso genera que la gente esté más tranquila, que los inversores estén más tranquilos, que el empresario esté más tranquilo, que el sector público esté más tranquilo. Entonces, de esa manera es mucho más simple que la economía empiece a funcionar. Y hoy escuchaba a una persona y decía, tenemos que anclar la confianza de una vez por todas en Argentina para que realmente empiece a funcionar como un país en donde tenemos un gran desarrollo por delante, digamos, ¿no? Y se hablaba mucho de lo que está pasando en el mundo, de las posibilidades que tiene Argentina hacia el futuro, por la exportación, por la energía, por diferentes cuestiones, y creo que todos coinciden
todos coinciden en que realmente hay un futuro interesante para la Argentina en los próximos años, pero volvemos al punto cero, que tenemos que tener un plan concreto y que eso va a traer como consecuencia la confianza, ¿no? ¿Cómo crees que han impactado estas medidas donde hay un descontento generalizado también en diferentes ámbitos el ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, que fue anunciado el domingo pasado? Bueno, realmente uno cuando escucha las medidas, en primera instancia dice que bueno, porque al jubilado le viene bien, al que menos tiene le viene bien, ¿no? Un beneficio en que ya está acotado y erosionado de alguna manera por la inflación, pero cuando vemos los detalles de implementación de muchas de estas medidas, empezamos a encontrar la inconsistencia. ¿Qué está pasando ahora con el bono de los 60.000 pesos? Hay provincias que no lo quieren pagar, hay algunas cámaras que dicen que no lo quieren pagar, entonces después sale el presidente y dice que sí o sí lo van a tener que pagar. Entonces, empezamos con esa situación en la cual algo que debería estar bien visto, Emiliano, termina siendo una situación de conflicto, lamentablemente, en vez de ser un alivio para el jubilado, un alivio para el empleado de una empresa o en su efecto, para los empleados de un municipio, de una provincia. Es cierto también que ¿cuál es el efecto de esta medida? Es más emisión. Por ende, hay un 5% de aumento de precios de alimentos. Que se cumple ese 5%, y bueno, es un poco difícil, sabemos que va a ser un poco difícil que se cumpla, que nadie aumente más del 5% a aquellos que venden alimentos. ¿Y en qué termina pasando? Que este beneficio que se le está dando a las personas, en pocos días ya deja de tener realmente un efecto real en el bolsillo de la persona y en la mesa de todos los días de muchos argentinos, ¿no? Hoy por hoy vemos que los contratos del dólar futuro ya hace un tiempo pegaron un salto también, ¿no? Se vieron avances del 11% en diferentes contratos de octubre a diciembre del 2023, ¿no? Tasas del mercado que hoy por hoy parece ser que a priori la lectura que hace del ministro de Economía, el candidato a presidente, el mercado no le cree mucho a Sergio Massa. Bueno, que ahí está el inconveniente más sensible de todo esto, es que no hay confianza y a partir de esa no confianza por los planes, por las medidas, y qué va a pasar a partir de octubre respecto al dólar, bueno, el mercado todavía no empezó a descontar, Emiliano, una futura devaluación, pero cuando empiece a descontar nos vamos a dar cuenta, cuando empiece a descontar el mercado respecto a si hay una posible devaluación a partir del 24 de octubre, ¿no? O 23 de octubre. Entonces, y del 23 de octubre al 10 de diciembre es una eternidad. Son muchos días realmente en la cual, bueno, ahí vamos a empezar a tener un poco más de consistencia respecto a, depende de quién gane, y es un poco lo que está planteando el mundo económico, el mundo financiero, es que a partir de ese momento, en función a el futuro presidente y equipo, cómo va a plantear la situación y cómo vamos a llegar al 10 de diciembre como país, digamos, ¿no? Esperemos que sea, si pierde el oficialismo, que tengan la cordura para entregar el 10 de diciembre un país no prendido en llamas, sino en condiciones medianamente razonables, o como las que estamos hoy, que no son tan buenas, pero por lo menos que pueda iniciar un gobierno en los próximos, a partir del 10 de diciembre, de una manera más sensata, Emiliano. Realmente eso es una preocupación del mundo económico y del financiero a partir del 24 de octubre hasta el 10 de diciembre, que va a pasar en función a quien gane, ¿no? Bueno, las estimaciones son diversas, ¿no? De las encuestadoras, de los diferentes conceptos que tiene cada
cada una de las personas, tanto en el mundo económico como el financiero. Pero realmente pueden pasar muchas cosas y sabemos que es así y no hay una certeza teniendo en cuenta las elecciones del pasado, de las elecciones de las PASO, ¿no? Que la diferencia es y no es mucha, en algunos casos depende del análisis cómo se realice, ¿no? Bueno, estoy viendo algunos workshops también que seguramente vamos a desarrollar, inclusive después de lo que es tu experiencia ahí en la Expo IFE, estrategias financieras, pensando en 2024, falta tan poco y tanto a la vez para el 2024, ¿no? Nuevas tecnologías aplicadas al trading, éxodo del peso, dónde refugiarse, temas muy interesantes que seguramente el próximo miércoles los vamos a decodificar, ¿eh? Así que el mayor de los éxitos, a disfrutar de la experiencia y a ponerse en modo esponja para absorber el mayor de los conocimientos posibles. Exactamente, Emiliano. Bueno, te mando un abrazo, saludo a la audiencia. Bueno, imagino, ¿no estás yendo a la cancha de Racing en el Cilindro o no? ¿Hay fútbol hoy? Mirá qué cabulero, qué cabulero. No sabía que había fútbol. Mirá hoy hay... Bueno, como verás, estoy en modo esponja, como muy bien, solo temas económicos y de finanzas, nada más. Dani, abrazo grande, gracias. Te mando un gran abrazo. Daniel Rosales, de la Expo IFE, la columna de economía, vamos a estar hablando y sobre todo con mañana la exposición, decíamos, estará Patricia Bullrich, está Javier Milei. Se enojó Alberto Fernández, se enojó Alberto Fernández con aquellas personas porque ya recordemos que hubo